Toma el testigo. Sí, le voy a pasar. Bueno, pues retomando ese punto de ayer y un poco pues las preocupaciones que nos trasladasteis con respecto, oye, mira que nosotros hemos hecho esto, qué tal, que no sé qué, indagamos un poquito más, ¿vale? Y estuvimos anoche bicheando cositas, una serie de enlaces que os vamos a pasar porque van vinculados a la Universidad de Extremadura, con temas de docencia, temas en este caso, de poder plantear explicaciones, visualizaciones, historias varias, pero encontramos precisamente, nos metimos directamente en Facebook, porque es la plataforma, entendemos que, sobre todo comentó Eladia y creo recordar que Nuria, ¿vale? O sea, que si luego hay otra plataforma en la que vosotras trabajáis más y investigamos y así es por curarnos en salud y un poco el planteamiento que hacíamos con lo de los derechos de autor. Voy a compartir un momentito pantalla porque nos ha resultado muy interesante la posibilidad de hacerlo. Entonces, vamos a ver, derechos de autor. A ver, ahora me dice Francis si se ve. Ahora no voy a ver lo del chat, por lo tanto, cualquier cosa me decís. Mirad, en esto maravilloso de Internet que vas metiendo y al final vas consiguiendo información dentro de lo que sería el servicio de ayuda, como bien aquí indicado, y políticas y recortes, nos habla de los derechos de autor. Claro, efectivamente dice que hay que resguardar las obras protegidas por los derechos de autor, que lo ideal sería que a la hora de compartirlo hiciéramos lo que es obras que hayamos nosotros, bueno, pues realizado, pero con respecto a este tema, por ejemplo, derechos de autor y publicación de contenido en Facebook. Claro, ahí dice que al final publicar contenido vulneraría los derechos de propiedad intelectual de terceros, que la mejor forma de saber con seguridad que lo que se publica y que no infringe la ley es, en este caso, algo que has creado tú mismo, pero aquí hay una salvedad. Dice, por lo general, es recomendable conseguir, algo que ha hecho muy bien Eladia y nos comentó ayer, el permiso escrito del autor de la obra antes de publicar contenido en Facebook. Es posible que puedas usar el contenido de otra persona en Facebook sin conseguir su permiso, por ejemplo, mediante la obtención de una licencia. También es posible que puedas usar el contenido de otra persona si es de dominio público, si se considera en un uso legítimo o si existe otra excepción a los derechos de autor. Entonces, para curarnos en salud con respecto a lo que hablamos ayer, qué bueno es esa estrategia que tomó por banda Eladia. Vale, vamos a hacer un cuentacuentos, qué obra es, el autor, la autora. ¿Nos podemos poner en contacto directamente con el autor y la autora? Perfecto. Y si encima hay algo expreso, escrito, pues ya tenemos ahí como, bueno, pues se ocurre cualquier cosa, oye, mirad, nosotros nos hemos puesto en contacto con esta autora determinada, le hemos comentado la idea que queríamos hacer, nos ha dado el ok, no hay ningún problema. Algunas veces a lo mejor el autor o la autora a lo mejor no tenemos accesibilidad, pues a través de la editorial. Esto, claro, hay que hacerlo siempre con un tiempo previo a la exposición del cuentacuentos que nosotros vamos a hacer. Y luego también, por otro lado, muy bien lo que nos comentaba Eladia, ¿no? Que era, bueno, pues yo cojo el libro, lo enseño y hago como esa ficha técnica, esa catalogación mínima del libro y lo presento como tal. Entonces, así con esas dos variantes, a la hora de poder grabar un vídeo y de subirlo en plan cuentacuentos o hacer un cuentacuentos en directo, pues nos curamos en salud, ¿vale? Era para que vosotros tuvierais esta información y como decimos, también nos vamos a facilitar otra serie de cuestiones que van vinculadas simplemente para que lo tengamos, ¿no? Esta sería el enlace que os hemos puesto. Luego hay una serie de derechos de autor en Internet. Simplemente, digamos que dentro del contenido hemos querido destacar esta ficha que dice que el espacio digital no es un lugar que se rija por leyes distintas a las que nos regimos en el mundo real. Todo lo anterior señalado, va hablando de los derechos de autor, tiene exactamente la misma vigencia que en el ámbito virtual. Es decir, todo lo que ocurre, lo que nos encontramos diariamente, pues digamos que aunque estemos en redes sociales no nos exime, ¿no? Que va todo en el mismo saco, aunque las leyes o las cuestiones de derechos de autor fueran anteriores. Siempre se van, como quien dice, actualizando y bueno, simplemente para que lo sepamos, ¿no? Una obra de autor
no puede llevarse a las redes sociales, a una web propia, a un canal de vídeo o de audio sin el permiso expreso del autor, ya que a este y solo a este, según el artículo 14.1, corresponde decidir si su obra ha de ser divulgada y de qué manera. Igualmente, no se ha de dar, por supuesto, que si una obra está accesible en Internet, esta no tiene derechos de autor, con independencia de la facilidad con la que podamos acceder a ella, modificarla, copiarla, distribuirla. Bueno, también queremos deciros, a colación un poco de lo que comentó Francis ayer, que igual que hay páginas de libre acceso, con música, con cuestiones de imágenes, también lo hay con una serie de cuentos y esa os la hacemos llegar. Aquí hay una red internacional de cuentos y hay unos cuentos de dominio público, ¿vale? Para que y al igual que tenemos consejos varios para citar respetando los derechos del autor, cuando tengáis a lo mejor que, bueno, pues vamos a celebrar en este caso un cuentacuentos, va a este público, y un poco para que nosotros tengamos en cuenta cómo se debe hacer, cómo se debe citar. Cedro.org es una página que hemos encontrado a lo largo de este recorrido en el que se explican muchísimas cuestiones por si queréis haceros un poco a su página y a los temas que plantea con respecto a cosas de bibliotecas, cosas de derechos, que va ligada un poco también al mundo de las librerías, que por cierto, hoy tenemos una buena noticia, 13 de noviembre, Día de las Librerías, ¿vale? Que ellos hacen sus jornadas de puertas abiertas, tienen mucha conexión también con nosotros y con nosotras, ¿no? Para hacer diferentes actividades, para dar a conocer el mundo del libro, y ahora os va a comentar también Francis alguna cosa a colación. Todo esto lo vamos a pasar y está muy bien que compartamos estas cuestiones, ¿lo veis? Al final todo esto nos ha llevado a que anoche no nos quedábamos tranquilos, decíamos, esto ha quedado un poco en el aire. No, vamos a ser exhaustivos, vamos a mirarlo, porque claro, el tema se centraba en derechos de autor con cuestiones varias, pero esto tan específico no venía planteado. Os lo dijimos desde en base a nuestras experiencias, pero había que cotejarlo y la verdad es que en este sentido, por lo menos así ya sabemos cómo debemos hacerlos para curarnos en salud, ¿vale? Dejo de compartir pantalla para pasarle el turno a Francis. De todas maneras, cualquier duda, cuestión o hay algo más específico. Sí, Eladia, perdona. No, que al respecto de lo que estás comentando todavía me surge otra duda. Sí, dinos. Las imágenes también. Que cogemos una imagen de Pinterest, por ejemplo, sí, para hacer un cartel. Para hacer un cartel. Claro, un copia y pega, lo modificas un poquito con el PowerPoint o algo, pero esa imagen están ahí todas puestas, de un paisaje otoñal, ahora por ejemplo. Sí. Esa imagen yo la cojo, la pego, la modifico, es mía esa imagen, he hecho algo ilegal. ¿Qué me decís? Pues lo mismo. Pues vamos a bicharlo bien para daros bien los datos, porque ayer la verdad es que nos lanzamos un poco, ya te digo, desde nuestra experiencia y tal, pero preferimos, nos dais el margen del fin de semana, lo miramos y os decimos exactamente bien. Claro, igual que, a ver, yo por otras cosas que hemos hecho, es verdad que hay una biblioteca de sonidos libres, de audios libres, el famoso grito, por ejemplo, hay un gritín de una persona cayendo, ¡ah!, que no es el de Tarzán, es otro, que ese ya está liberado, o sea, lo puedes utilizar para cuando tú quieras, porque ya ha pasado un tiempo prudencial, y luego también es que hay que tener en cuenta que hay obras, ya sean de imágenes, de documentos, que muchas veces no aparece quién es el autor o quién es la autora, porque aparecen como de manera anónima, no se sabe quiénes son, bueno, por los herederos de esos derechos, y entonces también es un mundo ahí que está un poco raro, ¿no?, por así decirlo. Entonces, déjanos que lo miremos, muy bien por comentárnoslo, para saber exactamente cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta. No sé si al respecto, a lo mejor Francis, que él pilota mucho más de todo esto que yo, pero yo prefiero lo miramos y hacemos un poco como lo de Facebook y tal. Y si hay alguna otra plataforma, Eladia, María, Marta, que vosotras trabajéis, como puede ser a lo mejor Twitter o tal, también vamos a indagar un poco por si mudara alguna cosa con respecto a Facebook, porque YouTube es otro mundo también, como nos comentó Francis. Entonces, luego, como cada uno tiene su personalidad, vamos a intentar revisar las que son más usuales para nosotros y pasaros la información bien exhaustiva, ¿vale? Así que gracias, Eladia, por decirlo, ¿vale? Te paso el testimonio aquí al Francis. Mira, en cuanto a la pregunta que ha hecho Eladia,
Sí. Claro, todas las imágenes de Pinterest y tal, esas encima no solo no están libres, sino que necesitas registrarte, porque si os dais cuenta, cuando metéis en Pinterest, os salen como las primeras 3 o 4 filas y después ya no te deja, te tienes que registrar. O sea que es doblemente privado, digamos. Pero para eso hay páginas web como esta, en donde todas las imágenes son gratuitas. Y creo que Eladio decía algo de un paisaje, pues fíjate, pones aquí paisaje. Todo esto es gratuito. De tal manera que puedes coger lo que te dé la gana, porque estas no tienen derechos como tales, son de derechos libres. Y aquí pues te vienen también muchísimas. A lo mejor no tantas como te viene normalmente en Google, pero bueno, ya veis que tecleando paisajes pues vienen infinidad de ellos. Y estas sí que son imágenes libres. Yo siempre haría, o bien, si la cojo por ejemplo de Pinterest, porque es que me gusta esa y es idónea para lo que estoy tratando, pues mencionarlo abajo en el pie de foto, imagen cogida o extraída de Pinterest, y así te evitas ese tipo de problemáticas, pero si no, pues buscándolo en páginas como esta. Os daremos también algunas que vienen tanto, hay bancos de sonidos libres, imágenes, vídeos, etcétera, ¿vale? Bueno, hoy es el día de las librerías, este es el cartel que han sacado a nivel estatal, 13 de noviembre, un dibujo así muy, muy bonito de lo que simboliza una librería, mundos abiertos. Y también ya aparece aquí esta página, todotuslibros.com, que quería hacer mención porque... bueno, mira, esto es que lo tenía porque hablando de derechos de autor, Eladia, tú a lo mejor tienes el problema de que, como nosotros en YouTube, que te ponga, has cogido una imagen que no te pertenece y se queda ahí. Pero cuando hablamos ya de otra escala, como por ejemplo esta, ya estamos hablando de millones de euros en juego. Esta que comentaba antes Cedro, que decía Rosa, pues fíjate, le reclama a Google 1 millón de euros por derechos de autor. O sea que ojito al dato, que puede ser problemático. Y mirad, decía que aquí en el cartel, este de aquí, viene una web, todotuslibros.com, de una iniciativa que ya, bueno, están uniendo a miles de libreros y de libreras españoles para frenar ese monopolio que tienen algunos gigantes como Amazon y están trabajando en una plataforma de venta online para libros y bueno, pues contrarrestar todo eso. Es esta plataforma de aquí, todotuslibros.com, bueno, para apoyar a las librerías de barrio, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, y ya están trabajando en ella. Simplemente por decíroslo para que lo sepáis si no teníais referencias de estas iniciativas. Rosa, creo que quiere decir algo. Sí. Bueno, que María ha compartido con nosotros una página con imágenes que no tienen derechos de autor y que la ha usado en Creative Commons. Así que, vale, eso lo vamos a ver. Y por otro lado, muchas gracias, María. Y si me permite, Francis, yo es que quería compartir un par de imágenes que nos han hecho llegar, nada, a modo de compartir, ¿no? Simplemente les robo 2 minutos, procuro, para que podamos continuar. De fotografías de la biblioteca de Pasarón. No sé si se están viendo. Esta sería una del exterior, que nos la han facilitado pues Teresa y Blanca, para que viéramos, bueno, pues oye, que fuéramos conociendo. Vosotros a lo mejor, si alguna vez habéis participado en algún curso, alguna cosa, habéis tenido la oportunidad de poder estar en las bibliotecas de la zona tan maravillosa de la Vera, pero a nosotros nos viene muy bien, bueno, pues para ir conociendo, ir viendo cuáles son un poco las personalidades de nuestras bibliotecas. Con esto queríamos unir Beatriz, que es otra de las compañeras que lo están haciendo de una manera pues más indiferido el curso. Ayer se puso en contacto con nosotros, ya no solo vía email, sino también por audio, para comentarnos una cosa que quería con respecto a algunos de los temas que ella ya ha podido estar y ver, ¿no? Entonces hablaba del tema del expurgo y de los depósitos, de cuando llegó a la biblioteca, que se encontró una amalgama de libros, todo en cajas, porque la gente ¿qué hacía? No lo tiraba y lo llevaba a la biblioteca. Y entonces, bueno, pues fue un trabajazo impresionante de catalogación, pero previo, a ver, escudriñar, primero colocarlos, bueno, dice que fue una locura, la guarda con cariño, pero que, madre mía, que el primer impacto le dieron ganas de llorar.
y como lo ha comentado así lo trasladamos. Pero dentro de todo lo que dijo, que es súper interesante, cabe destacar que qué bueno la función del expurgo y la función del depósito, siempre y cuando la biblioteca tuviera espacio para un depósito, porque recordaba que hace años hubo una biblioteca en Toledo, Cebollas se llama la localidad, que sufrió una inundación. Entonces pidieron ayuda para volver a regenerar esa biblioteca y gracias a las donaciones de algunos depósitos, de algunos expurgos realizados, de otras entidades que tenían pues a lo mejor varias copias, lo que fuera, se pudo gestar de nuevo la biblioteca de esa localidad. Entonces, ella lo tiene como muy grabado, ¿no? El poder guardar, el poder escudriñar bien, el poder hacer esas limpias, pero siempre basándonos en que es importantísimo la actualización de la biblioteca, pero sin olvidar que pueden pasar este tipo de casos, de bibliotecas que sufren cualquier historia, ya puede ser una inundación, puede ser también, bueno, pues que haya un cortocircuito y se prenda fuego, cualquier cosa, ¿no? Y que entre todos al final podamos hacer que esa biblioteca vuelva a sobrevivir o pueda volver a tener existencia. Entonces, queríamos dejar esto constancia porque así nos lo había comentado Bea, nos parecía interesante resaltarlo y con esto para que lo supierais. Le cedo otra vez a Francis el micrófono. Vale, muchas gracias María por compartir esta página, también la incluiremos en los enlaces y todo esto de Creative Commons lo veremos si nos da tiempo hoy también, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir con el tema en el que nos quedamos ayer. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, abordamos solo las primeras 2 diapositivas, que era un poco ver el concepto de discapacidad intelectual. Vimos que depende del organismo, pues daban una definición u otra. La ONU, en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, hablaban de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Y según esta asociación AAIDD, que es la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales, pues en función del año iban cambiando y matizando esas definiciones. Ahora dicen que es un estado individual que se caracteriza por presentar limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y también en la conducta adaptativa. En cuanto al funcionamiento intelectual, pues podemos decir que está relacionado con las siguientes dimensiones. Por un lado, las habilidades intelectuales. Por otro lado, la conducta adaptativa, tanto en el marco conceptual, social como en el práctico. También los elementos de la participación, de la interacción social, de los roles, la salud, tanto física, mental como la etiológica, y el contexto, los ambientes y la cultura. Esto fue lo que nos dio tiempo a ver ayer. Hay que matizar, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Las personas con discapacidad tienen algunas limitaciones para funcionar en su vida diaria. Normalmente les cuesta más aprender cuestiones que están relacionadas con las habilidades sociales, con las intelectuales, la adaptación a determinados marcos, a determinados contextos. También hay que matizar que la discapacidad intelectual, como decía la Asociación Americana, aparece antes de los 18 años. Cuando ocurre después, pues debido a otro tipo de factores y no se considera tal cual. Abordamos también que la discapacidad intelectual no solo tiene que ver con la persona, sino también con la relación que tiene esa persona con el entorno y que en entornos inclusivos, que esto es lo que queremos pretender en nuestras bibliotecas, las personas con algún tipo de discapacidad pues pueden desarrollar muchas habilidades. Esto lo queríamos mencionar. La discapacidad intelectual normalmente se expresa en la relación con el entorno, en el contexto donde se desarrolle. Depende de la persona, pero también de los obstáculos y de las barreras que se encuentre allí donde esté, que tiene alrededor. Si nosotras logramos que para las personas que tienen discapacidad intelectual las bibliotecas sean entornos seguros, inclusivos y accesibles, pues yo creo que tendremos mucho ganado. Tendrán ellas y ellos menos dificultades y, por tanto, su discapacidad pues no se notará tanto. Aquí es importante señalar algunos matices. Esto lo vamos a abordar después de un vídeo que tengo preparado, pero bueno, así a vuela pluma, tenemos que tener en cuenta que alguien que tiene una discapacidad intelectual no está enfermo. Tenemos que tener en cuenta también que son ciudadanos y ciudadanas como el resto. Esto llama la atención que lo recalquemos, pero a veces hay que hacerlo. Que también son personas como nosotros y como nosotras, que tienen sus capacidades, que tienen sus anhelos, que tienen sus gustos, sus sueños, sus necesidades, como cualquier otro.
independientemente de si tiene o no una discapacidad. Y que también las personas con discapacidad tienen la posibilidad de progresar. Parece mentira que también lo tengamos que decir, pero a veces conviene recordarlo. Si nosotros le damos los apoyos que necesitan, esa persona aprenderá tanto o más como cualquiera que no tenga esa discapacidad. Aquí abordamos ya un tema, que es la accesibilidad cognitiva. Es la característica, como pongo aquí, de los entornos, de los procesos, de las actividades, de los productos, de los servicios, de los objetos, también de los instrumentos, que permiten la fácil comprensión y la comunicación. O, dicho de otro modo, las características que tienen las cosas, los espacios o los textos que hacen que lo entiendan otras personas. La accesibilidad cognitiva es importante para todos y para todas, no solo para las personas que tienen discapacidad. Porque, y aquí lo pregunto, ¿quién nos ha perdido alguna vez en una biblioteca, en un hospital, en un edificio público? ¿O quién no encuentra dificultad cuando nos llega la factura de la luz o cuando tenemos que ver una ley en el DOE que ha salido nueva? Todo el mundo tiene dificultades, no solo las personas que se le añade esa discapacidad intelectual. Es especialmente importante para las personas con dificultades de comprensión, pero también para nosotros. Para todas estas personas es fundamental porque la accesibilidad cognitiva abre la puerta a todos los derechos, como es uno que vamos a trabajar nosotros y nosotras, que es el derecho a la cultura, el derecho a la educación, más allá del derecho a la salud, al empleo, ¿no? Porque si, por ejemplo, el transporte urbano fuera más fácil de entender, pues seguramente lo usarían más. Cuando hay libros adaptados, pues seguramente estas personas leerían mucho más. Dicho de otro modo, la accesibilidad cognitiva no trata de forzar un mundo en el que las personas no tengamos que hacer esfuerzos, sino que podamos hacer esfuerzos ajustados, medidos a nuestras capacidades y con los apoyos que necesitamos. ¿Qué podemos hacer nosotras desde las bibliotecas? Bueno, en primer lugar, tenemos que velar porque se cumpla este artículo que pongo aquí, el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que es la participación en la vida cultural, en las actividades recreativas, en el esparcimiento y el deporte. Nosotros aquí abordaremos más el espacio cultural y en la biblioteca, pues desde luego, ¿no? El acceso a la cultura es un derecho fundamental del ser humano. Da igual si es rubio, moreno, alto o bajo. Todo el mundo tiene ese derecho. La cultura debe ser accesible a todas las personas en igualdad de condiciones y con independencia de todos estos matices, del género, del sexo, de la orientación sexual, de la raza y también el tema que abordamos hoy, que es la discapacidad. Aquí, bueno, en el artículo este de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se dice que los Estados reconocen el derecho que tienen las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en todas las vidas culturales, que también tienen que tener acceso al material cultural de forma accesible. Por eso en la biblioteca tenemos que tener recursos para este tipo de personas. También que tengan acceso a otras actividades culturales, como puede ser una obra de teatro, el cine, no solo los libros, también de manera accesible. Y que tengan acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como decía yo, ¿no? Cines, teatros, museos, también bibliotecas y servicios turísticos. Y en la medida de lo posible tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. Este es un rincón que habitualmente aparece en las bibliotecas. No sé si alguna lo tiene en la suya. Es el rincón de lectura fácil. Aquí se suelen poner puntos donde aparecen documentos, libros, lecturas que tienen una adaptación para que se comprenda mucho más fácil. Ahora, si queréis, abrimos un turno para comentar si conocíais este tipo de rincones y si lo tenéis en vuestras bibliotecas, pero antes quería mostraros este enlace de libros y documentos en lectura fácil. También es una página online, se llama Biblioteca Social Educativa y aquí tienen, pues bueno, un catálogo de lectura fácil, bibliofácil, porque como dice muy bien aquí, leer es un derecho de todas las personas que permite, entre otras muchas cosas, que participen plenamente en la sociedad de manera igualitaria. Aquí vienen algunos ejemplares y textos en PDF libres para descargar. ¿Vale? Por ejemplo, pues este, ¿no? Oichi, un cuento japonés de fantasmas, La última hoja, un amigo especial, uno de Benito Pérez Galdós, adaptado, especiales como Cervantes y Shakespeare, y bueno, algunos aquí de guías también, carnavales, de días mundiales, también de guías contra la violencia de género, en braille, y bueno, documentos que son públicos y que podéis pinchar.
Y os viene aquí, os facilita en Drive, por ejemplo, este primero, un archivo en PDF con todo el cuento adaptado para que podáis hacer un uso de él. La quedo por aquí para que no se me olvide y la incluyo como enlace. También tenéis lecturafacil.net, que ofrece muchos servicios, también de librería, de formación. Podéis preguntar, podéis enviar algunas preguntas por mail. Tienen de lectura fácil, bueno, en fin, una serie de catálogos, tiendas de referencia también, una red de lectura fácil que podéis buscar información. Por ejemplo, aquí veis en información accesible, pues asesoran a empresas, administraciones, entidades que están interesadas en hacer esa comunicación. Os viene aquí una serie de mails para que podáis enviar vuestras sugerencias, vuestras preguntas y cualquier tipo de información. Si lo volcamos en Extremadura, pues tenemos a Plena Inclusión, que trabaja precisamente para esto. Aquí tiene una biblioteca de lectura fácil y toda la información relativa a ella. La pongo también como enlace, porque aquí os dicen incluso si tienen libros en préstamos, como por ejemplo este que sale aquí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el libro de la selva, el Lazarillo de Tormes. Bueno, pues vienen aquí también el contacto y un montón de subgéneros para que podáis consultar. Os menciono también lecturafacilextremadura.es porque tienen recursos online, documentos, publicaciones. Fijaos, Don Quijote de la Mancha en edición de lectura fácil, también en PDF. ¿Lo estáis viendo? Creo que se ve, Rosa. Sí. Edición de lectura fácil de Don Quijote. Y aquí te viene adaptado para que para que sea más entendible. No solo para ellos, para todos, os lo aseguro. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, este típico en un pueblo de la Mancha, pues viene adaptado, letras más grandes, etcétera, para que sea más accesible para todos. El Principito me ha gustado y lo destaco porque tiene también lectura fácil con la colaboración de la Fundación de ONCE y, bueno, vienen los apartados. Veis, primero, por ejemplo, se indican los personajes para que se sepa muy bien de quién está hablando, el aviador, el Principito, los personajes que salen, el rey, el vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, con dibujos para que se vean, para que se entiendan. Y poco a poco con pocos párrafos, letras grandes, etcétera, para que se vaya entendiendo lo mejor posible. Estos enlaces os los facilitamos y así podéis hacer uso de ellos. No sé si alguien tiene un rincón de lectura fácil, si conocía estas herramientas, si en vuestras propias bibliotecas tenéis este tipo de materiales, si tenéis un rincón específico o si es la primera vez que habláis de esto. No sé. Por cierto, está Teresa también, le damos los buenos días. No sé, María, Eladia, Marta y Teresa, si tenéis algún tipo de rincón de lectura fácil, si conocéis este tipo de materiales, si lo habéis pedido, si cuentan vuestras bibliotecas con ellos. María, por ejemplo, o quien quiera participar. María dice, no lo conocía, pero es muy interesante, me lo guardo. Es fundamental porque, como estábamos diciendo, es un derecho que tienen también las personas con discapacidad. Y no solo las que la tienen. Este tipo de libros, por ejemplo, al tener las letras muy grandes, sirve muy bien para las personas que tienen algún tipo de dificultad visual o para las personas mayores, que se entiende mucho más fácil. Y libros a lo mejor un poquito más complejos, el Quijote de la Mancha, como está en ese castellano antiguo, pues si están adaptados, mejor que mejor, ¿no? No solo para personas que tienen dificultades a la hora de leerlo. María no lo conocía, pero le ha parecido muy interesante. No sé, Marta, si conocías este tipo de rincones, o Eladia, Teresa. Pues no lo sabía, pues una buena idea que voy a copiar. Y bueno, sí, la verdad es que sí lo conocía, pero tampoco no ha sido hace mucho, ha sido hace un par de años. Ahora no recuerdo su nombre, que ha estado de director del Plan de Fomento de la Lectura antes que Virginia. Sí, no me acuerdo cómo se llama, está de consejero ahora o algo en Badajoz. No me recuerdo su nombre, vale. Pues también nos hizo... Fran Amaya. Fran Amaya, eso tú lo has dicho. Fue el que nos instruyó un poquito sobre el tema este. Incluso tuvimos un par de sesiones ahí en Mérida con miembros de inclusión y nos explicaron pues mucho que no conocíamos. Fue a nivel de clubes de lectura, donde tuvimos unas jornadas de lectura fácil y ya te digo, al que acudieron miembros de inclusión de Extremadura, que yo no lo conocía. Y luego, a raíz de eso, pues ya incluso en la Desiderata ya nos ha venido estos 2 años que un tanto por ciento de
del presupuesto lo tenemos que incluir para lectura fácil. Y de hecho ya el año pasado cogí algún título y este año pues también hemos cogido un tanto por ciento. Pero lo del rincón pues habrá que buscar un trocito y ponerlo. Claro, es sobre todo porque es más visible para las personas que a lo mejor también le da un poquito de reparo preguntarlo y ya vienen ahí indicados, ya os digo, no solo para las que tienen discapacidad, para todo el mundo. Y conviene también, como decía Eladia, para quizás si tenéis un club de lectura y hay alguien que quiere participar, pero también le da como cosa decir, pues mira, yo necesito este tipo de libro, o es que no veo bien, necesito las letras más grandes, pues tenéis esos materiales accesibles. Sí. Muchas gracias, Incluso, Eladia. ¿no? Sí. Incluso hay usuarios, usuarias, personas mayores ya de determinada edad, que a lo mejor les gusta un tipo de novela, pero te viene que te dice, pero es que los personajes o es que son nombres extranjeros que yo no sé ni cómo leer eso, lo pongo yo el nombre mío, yo pongo Lucía o Pepita. Y le recomiendo yo pues lectura a lo mejor de lectura fácil o incluso algunas lecturas de tipo juvenil que también dice, esto es lo que me va, ¿no? Te lo dicen así porque una novela de quién te voy a decir, pues de Steele, por ejemplo, que les gusta la novela así un poco más romántica, pues dicen, tienen nombres muy extranjeros que yo no, y bueno, la verdad es que tratamos de poder servir al usuario. Sí, para las personas mayores la verdad que viene fenomenal. Por eso decía que es un rincón para todo el mundo. Aunque las personas que lo vayan a coger más, pues porque tienen alguna dificultad, ¿no? Todo el mundo las tiene, da igual que tengamos discapacidad o no. Cada uno tiene su capacidad, sus limitaciones y esto pues es accesible para todos y para todos. Muchas gracias, Eladia. Y María, Marta y Teresa, no sé si conocíais este tipo de facilidades, de herramientas, si en las bibliotecas que habéis frecuentado existen estos rincones. Sí, yo no lo conocía, pero sí que es una idea, por lo que habéis dicho también, que la gente a lo mejor que esté iniciando la lectura o que le cueste más, que no le puede servir solo para ellos, que también es un buen recurso. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en libros muy antiguos, estaba pensando el Quijote, ¿no? Que viene con un lenguaje un poco más sofisticado, pues hay adaptaciones del Quijote que son maravillosas, incluso las adaptaciones para niños o de literatura juvenil, e incluso yo lo entiendo mejor que el libro tal cual, ¿no? O sea, que sirve para todo, es que no es únicamente para los que tienen una dificultad añadida, es para todo el mundo. Muchas gracias, Marta. Y Teresa, no sé si quiere comentar algo. Hola, buenos días. Buenos es que días, hoy Teresa. anda un poco mucho lío. No te preocupes. Que me parece una herramienta y un recurso estupendo, ¿no? Lo desconocía totalmente. Está muy bien, me gusta, sí. Pues sí. La verdad que está muy bien y ayuda a que la biblioteca sea, como el título indica, más inclusiva. Dice Marta que se tiene que ir, no te preocupes y gracias por estar aquí. Ya lo escuchas el resto por YouTube, como siempre. Buen fin de semana. Buen fin de. Bueno, pues muchas gracias a todas por las aportaciones. Mira, el siguiente... A ver, un momento. Se vuelve a compartir. Vale. Sí. En este punto queríamos introducirlo porque para atender a esas personas con discapacidad tendremos primero que entenderlas, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus necesidades. Y aunque aquí viene muy bien en la teoría, que son limitaciones conceptuales relacionadas con el procesamiento de la información, la memoria, la comprensión lectora, sociales, más con las relaciones, las interacciones, las adaptaciones a los marcos donde se mueven, la ordenación de la información, también el sentirse seguros en el espacio o la adaptación, sobre todo en la dificultad a veces para entender los códigos sociales, para controlar las emociones, para enfrentarse a lo desconocido, etc. Hola Blanca, que se acaba de conectar. Lo mejor yo creo que es para entender a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, no es verlo sobre el papel en la teoría, es escuchándoles y preguntándoles. Porque a veces hay algunos mitos, como por ejemplo que todas las personas que tienen discapacidad son iguales, evidentemente no son iguales, como las personas que no tienen esa discapacidad, cada una tiene sus limitaciones, tiene sus virtudes, tiene sus expectativas, controla más de un tema, controla de otro menos, tiene a lo mejor es más cortado a la hora de hablar.
hay gente que no entiende muy bien los códigos sociales. En fin, cada persona es un mundo, no solo las personas con discapacidad. También hay un mito en el que se piensa que las personas con discapacidad son más infantiles. Por supuesto que no. También las personas que no lo son pueden ser infantiles o no. Hay personas que son más maduras, hay otras que no. En fin, cada persona es completamente distinta, no hay dos personas iguales. Y a veces se tiende a pensar que este tipo de personas y de discapacidades incluyen a todas en el mismo saco y todos son infantiles. Pues evidentemente no. También lo comentábamos antes, en un matiz importante, se piensa que son enfermos y no lo son. Tienen una discapacidad. Por ejemplo, alguien que ha perdido una pierna no está enferma, es que ha perdido una pierna, ya está en silla de ruedas, pero no está enferma, no está desarrollando una enfermedad. A veces se piensa que les tenemos que acompañar en todos y que no tienen las facultades para decidir. Por supuesto que las tienen, eso es lo que tenemos que preguntarles. Seguramente si van a nuestra biblioteca y nosotros ya les recomendamos un libro porque entendemos que esto va a ser mejor para ellos, a lo mejor no. Es mejor decirle, ¿qué necesidades tienes? ¿Qué necesitas? Mira, tenemos este tipo de libro, elige. Porque, por supuesto, que tienen capacidad de decisión. Y a veces también se piensa que no se les va a entender. Y creo que es que a veces necesitamos darle el tiempo que merece cada persona, con independencia de si tiene discapacidad o no. Hay personas que son muy cortadas, muy tímidas y que tienen que estar en un ambiente muy seguro como para abrirse. Hay otros que son más lanzados, pues exactamente igual en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esto parece de perogrullo, pero bueno, lo tengo que decir porque a veces se dan situaciones un tanto incomprensibles e injustas, como comentabais ayer. Así que, como os decía que la mejor manera de entender las necesidades que tienen es escuchándoles, os quiero poner un vídeo que tiene, bueno, yo creo que os va a aportar una nueva mirada hacia la discapacidad en todos los sentidos. Y también en la última parte, guarda como 2 minutos, en donde son ellos mismos los que dicen lo que desmienten todos estos mitos y son ellos y ellas las que hablan de su discapacidad y de cómo quiere que le traten los demás. Así que voy a compartirlo, os voy a dejar el enlace también por si después queréis visionarlo mejor, por si se escuchará entrecortado o cualquier cosa, pero yo lo voy a poner para que lo podamos escuchar todos, ¿vale? Voy a poner el audio fuerte para que llegue esto y ahora Rosa me dice si se escucha bien. ¿Se escucha? Ahora sí. Un momento. En un poco de dificultad. Vale, pues entonces, vamos, un momento. Vale, como se escucha con dificultad, pues voy a pasar el enlace y así nos aseguramos de que todas lo veamos bien. Voy a dejar de compartir pantalla y lo pongo por aquí. Este lo recuerdo yo. Dura, mira, ya lo tenéis en el chat, ¿vale? Dura 5 minutos, en cuanto lo veáis, pues avisáis y así lo escuchamos todas bien. Lo tenemos ahí, en 5 minutos avisad por el chat de que lo habéis visto y continuamos.
Bueno, falta Teresa por verlo. Imagino que le quedará poco. ¿Qué os ha parecido? Ya. Vale. Bueno, pues yo he tenido mi suegro que era sordo, el hombre. Y a veces no hacía falta darle voces, con gestos. Él leía en los labios y no hacía falta exagerar, como dice el vídeo, ¿sabes? Exacto. ¿A las demás qué os ha parecido? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con todos ellos, con todas las personas discapacitadas que han hablado. Yo pienso que es el desconocimiento de la discapacidad en sí. Todos ellos decían lo mismo y a mí se me hace eso, que tenemos un desconocimiento de la discapacidad en sí. Te pone frente al espejo, porque muchas veces dices, hostia, si yo he hecho esto y a lo mejor no le estoy ayudando a la otra persona, aunque lo haga con una buena intención, ¿no? Te pone frente a la realidad del desconocimiento, como decía Eladia. No sé, María y Blanca, ¿qué opinan del vídeo? A mí me ha gustado el vídeo. Bueno. Sí, Blanca si quieres y después María. Vale, no, hablo, es que hoy que no tengo a Jara puedo hablar. ¿Qué te ha parecido, Blanca? Que nada, que sí, que muy interesante y muy cierto lo que dice. Yo es que además he sido voluntaria con la Asociación de Aspaces varias veces y pues es que muy cierto todo eso que dice, la verdad. Claro, tú si has sido voluntaria, lo habrás vivido en... Sí, nada, he estado con ellos, me he ido de campamentos con ellos, he dormido con ellos y entonces, pues claro, nada, pues lo que son uno más y ya está. No quieren esas diferencias y a ver, los hay que tienen una discapacidad que evidentemente dependen de ti mucho. Pero claro, los hay pues que no, que perfectamente pueden hacer una vida igual que cualquier otra persona. Genial, Blanca, muchas gracias. ¿Y María? A mí el vídeo me ha encantado y es verdad todo lo que dicen, porque es verdad que tú ves a algún niño de esto y lo primero que haces es mirarle. No sé, distinto. Y sí que es verdad que hay gente que a veces lo hace de buena fe, que los intentas ayudar, pero no necesitan esa ayuda porque ellos se valen. Y sí que es verdad que ellos son más listos de lo que nosotros pensamos. Y yo recuerdo, no sé si María Ladia estaba ese día, estuvimos de ruta por el campo y vinieron 2 personas ciegas. Hicieron la ruta desde el principio hasta el final. Y eso es que te quedabas impresionada. Eran caminos súper estrechos, con piedras, y la hicieron desde el principio hasta el final. Sí, o sea, a veces partimos como de los propios prejuicios que tenemos nosotros y nosotras y ya les limitamos nosotros a ellos. Efectivamente, las limitaciones se las ponemos nosotros, no ellos. Sí. Pues sí, muchas gracias a todas por yo estoy de acuerdo también con vosotras. Rosa, si quieres comentar también algo. Nada, bueno, Francis y yo tenemos la inmensa suerte de trabajar con personas que están vinculadas a la ONCE, con afiliados y afiliadas, a través de, bueno, pues planteamos los lunes, quedamos para hacer visitas culturales por las mañanas y los jueves tenemos un Club del Mayor. Antes de que apareciera la pandemia teníamos la suerte de hacerlo juntos, de tú a tú, y entonces nos íbamos por la ciudad, por tal, y entonces es verdad que enseguida Francis y yo era como un acto reflejo, ¿no? Esto al principio, que luego ya nos dicen, a ver, vosotros con calma, si necesitamos, porque llegamos a un paso de peatones, no tenemos la posibilidad, no nos sentimos seguros de lo que sea, yo te voy a agarrar de esta parte del brazo, ¿vale? Donde está el codo, tal, yo te agarro, tú sigues caminando, sigues hablando conmigo normal y ya está. O te agarro de aquí, ¿sabes? O sea que es verdad que ellos poco a poco, nosotros teníamos algo de concepción de cómo podíamos a lo mejor hacerles ese paseo más llevadero, más cercano y también evitarles, porque bueno, luego claro, depende de nuestras poblaciones cómo está el acerado, cómo si te encuentras árboles en la mitad justo de las aceras,
que había muchos elementos y discordantes, ¿no? Para que realmente, ya no solo ellos decían, es que no son planteamientos solo porque yo no tenga resto de visión o tenga muy poquito o sea ciego total, es que hay otras personas con sillas de ruedas, otras personas con cuestiones auditivas, gente mayor, pues que ya que de la edad, con sus problemas típicos de salud, o sea, es un poco para movilizarnos todos por la ciudad. Entonces, que como decía un poco tanto Blanca como María, eso, que muchas veces nosotros somos los que les limitamos, ¿no? Y no es así. Así que, bueno, simplemente quería aportar esa cuestión que además nosotros ya lo tenemos tan interiorizado y lo que has dicho con respecto a la ruta es cierto. Ellos te cuentan su día a día, lo que hacen con su familia y dices tú muchas veces, madre mía, no lo haría ni yo, madre, ¿qué? O sea, tienen una capacidad alucinante de adaptación y cómo ellos aprenden sus recorridos, sus cosas, esto hablando y muy importante, que luego cuando termine Francis, comentaros una cosa de una visita que hicimos nosotros de tú a tú a una de las bibliotecas de aquí de Mérida y cómo existe ese rincón de lectura fácil y tal y toda la accesibilidad que nos presentaron, ¿no? Para que simplemente un poquito de anecdotorio, ¿vale? Así que paso a Francis. Sí, y tienes razón, Rosa, porque al principio nosotros intentábamos con nuestra buena fe ayudarle y muchas veces nos decían, no, si yo voy bien, si yo te pido la ayuda cuando la necesite, ¿no? Y al principio es verdad que piensas, joder, estoy ahí intentándole ayudar con la mejor de las intenciones, pero no le he preguntado a esa persona, ¿no? O decía compañera, a una persona sorda le hablamos alto, ¿no? Sí que no te va a escuchar, lo que quiere es leerte los labios. Ayudar sin que se lo pidan, a veces decidimos por ello. Ha salido una persona, ¿no? Que va como a una tienda y nos dirigimos a la otra, a su acompañante, ¿no? Tendremos que dirigirnos a ella o a él. Eso igual que si entra alguien a nuestra biblioteca con algún tipo de discapacidad y no le hablamos a esa persona, sino que hablamos a su acompañante, ¿no? Tendríamos que hablarle a él o a ella. Todos demandaban un trato igualitario de verdad y no exagerar la ayuda, ni tratar a esa persona distinta a como tratarías a cualquier otro, ¿no? O sea, que lo cogemos como apunte para que no suceda y así poderles tratar como ellos y ellas se merecen. Bueno, pues continúo por aquí. Las pautas generales, pues bueno, aquí son algunas pinceladas, ¿no? Que el entorno tiene que reunir esas condiciones de accesibilidad, porque así se permite pues, que accedan a comprender, por ejemplo, los libros que tengamos en la biblioteca, se benefician de la atención personal, se orientarán y se moverán con mucha facilidad, con seguridad, accederán a la información, a los productos, utilizarán las instalaciones, los equipamientos, expresarán sus capacidades, etc. Voy a compartir pantalla para que lo tengáis aquí. Ahora, perfecto. Vale. Bueno, un poco las pinceladas por encima. En cuanto a las pautas generales para mejorar la accesibilidad cognitiva en nuestras bibliotecas, pues tenemos que tener en cuenta la localización exterior. Por ejemplo, pues todas las personas que visiten el edificio deben poder identificar fácilmente el edificio desde fuera, tienen que sentirse seguros dentro, desplazarse, ser guiados hacia la entrada del edificio de la forma lo más cómodo posible, siempre y cuando preguntemos antes. Tienen que acceder a cualquier información, incluyendo su contenido, para localizar el edificio y tienen que contar con información suficiente para que se pueda comprender la distribución del recinto. En cuanto a cosas que tengamos que tener en cuenta aquí en la localización, pues tenemos que proveer de un estacionamiento cerca del edificio que esté debidamente señalizado. Tenemos que disponer de una señalización de fácil comprensión desde el lugar donde se estaciona hasta la propia biblioteca. Si, por ejemplo, nosotros disponemos de múltiples funciones que corresponden a distintas entradas, pues también tenemos que señalizarlas. Si hay distintas maneras de acceder al recinto, pues tenemos que diseñar los distintos itinerarios hasta la puerta de la entrada, hasta las diferentes aulas, múltiples, etcétera. No tenemos, también aquí hay que tener en cuenta que no podemos confundir a los usuarios con una saturación de señales, las justas y necesarias y que sean fáciles de entender. También permitir la identificación a través de iconos o de imágenes, el nombre del sitio, la función, un logotipo, etc.
En cuanto al acceso al edificio, pues todas las entradas no pueden tener obstáculos. Si, por ejemplo, tenemos una persona que se desplaza en silla de ruedas, pues tenemos que tener una rampa. O si hay alguien que tiene dificultades de visión, pues también tenemos que quitar todos los obstáculos, un jarrón, cualquier tipo de impedimento. Aquí tenemos que tener en cuenta el uso y la funcionalidad que tiene nuestro edificio. También tenemos que disponer de información inteligible activa, ¿no? De manera que sea fácilmente comprensible. También tenemos que proporcionar un sistema de apertura y cierre de puertas fácil, que a veces no lo es. Puertas automáticas en la medida de lo posible, etc. También si vamos viendo, por ejemplo, la orientación y el desplazamiento, esto por poneros algún ejemplo de localización exterior, aunque ya lo abordó Rosa en un tema, señalizar si está en la primera planta de la biblioteca en letras grandes, poner una señal, una imagen. También en cuanto al acceso del edificio, pues si identificamos la entrada, muchísimo mejor. Si ponemos el número, más fácil todavía. Si ponemos una banda en el suelo para facilitar la orientación, todavía más accesible. Poner los horarios de apertura, con pictogramas, con los horarios en letras grandes que se puedan ver, que se puedan señalizar, paneles de comprensión, de información, visibilidad desde la entrada, una... ¿cómo se llama? Donde te agarras, un pasamanos, un agarramanos, ¿no? Pues también para también las personas mayores, pantallas quizás adaptadas o táctiles, letreros, etcétera, ¿no? Seguro que lo tenéis en vuestros edificios. Pero si no lo tenéis, pues hay que hacerlo porque es clave. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la orientación y el desplazamiento, pues señalizar dónde están los préstamos, dónde está la literatura para adultos, la literatura para niños, poner algunos bancos, como tenéis aquí. Esta la verdad que está súper chula. Y ahí veis cómo se señalizan también con cartulinas en letras muy grandes el arte, donde está la literatura infantil, en familia, todo con muchos colores, muy llamativo para que nadie se pierda, para que se organicen los espacios en función también de las necesidades de cada usuario o de cada usuaria. Y, bueno, lo mejor posible para que sea accesible para todo el mundo. Aquí también señalizar si en nuestra biblioteca pues hay administración, pues dónde está el técnico de urbanismo, dónde está el técnico de turismo, dónde está la concejalía de no sé qué. Si en nuestro edificio compartimos uso con otra gente, ¿no? También en cuanto a los servicios, pues señalizar de qué está cada baño, dónde está la secretaría, dónde está la informática, acompañado de cada logo, de cada imagen, en toda esta señalítica, podríamos decir. Si avanzamos, aquí nos encontramos con una página que ahora os voy a mostrar de Aragón, en donde podéis, esta la he destacado porque me ha hecho gracia, la secuencia para ir al baño de una niña que lleva falda, por ejemplo, ¿no? Y entonces te pones, pues subes la falda, bajas la braga, te sientas, aprietas, te limpias, te das paso por paso. Esta me hizo gracia y la incluí. Pero mira, si nos metemos en la página, es esta, ¿vale? Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Aquí tenéis pictogramas, materiales, aulas abiertas, para que podáis indagar, incluso descargarlas. ¿Veis? Pictogramas, materiales, herramientas online, lengua de signos, aulas abiertas. Y, bueno, introducís el texto que queréis buscar, yo qué sé, baño, por ejemplo. Y aquí te vienen, ¿veis? Para descargar, gratuito. Y, bueno, así señalizáis todo muchísimo mejor. Aquí vienen, la verdad, que decenas y decenas de imágenes. Bueno, esto en cuanto a los baños, pero yo qué sé. Si ponemos literatura, pues aquí clases de lengua, literatura, las letras en mayúsculas, etcétera. Bueno, aquí conforme vayáis buscando os van apareciendo. Aquí hay un montón, la verdad, que de materiales. Incluso si vosotros y vosotras tenéis alguno, lo podéis publicar en esta página y así lo compartimos y lo socializamos. Esto os lo pongo también el enlace dentro para que lo podáis buscar. Si seguimos, bueno, en cuanto a la señalización, aquí tenéis otra, pues la cafetería, el auditorio, si es la sala de adultos, si hay una sala de audio, de vídeo, de prensa, aquí tenéis alguna señalización. Hay 1000 ejemplos y buscándolo en Google encontráis muchísimo. En cuanto a la calidad de uso, aquí no se ve bien, pero lo facilitaremos. Aquí todas las personas que visitan el edificio pues deben poder disponer y comprender la información relativa a la identificación del uso de los espacios, a todas las áreas, las dependencias, por tanto que si se las facilitamos, pues muchísimo mejor.
tienen que ser fácilmente comprensibles. Se recomienda elaborar planes de mejora de los sistemas de señalización. Si, por ejemplo, nosotros en base a nuestra experiencia vemos que hay un cartel que no se entiende, mejorarlo. Tenemos que utilizar casi siempre una letra estándar que sea con caracteres legibles, letras grandes, siempre relacionando con la distancia, apoyo pictográfico si podemos, facilitar la identificación de las dependencias con su uso particular, etc. Hay que seguir una serie de principios, que son jerarquía, simplicidad, homogeneidad, el que sea continuo y secuencial, y la codificación. ¿Qué es eso de la jerarquía? Pues la información debe ser seleccionada y priorizada de acuerdo con un sistema de señalización previamente acordado y definido. En cuanto a la simplicidad, pues cuanto más claro y más sencillo, mejor se comprenderá. Homogeneidad, que todas las letras pues, correspondan a, por ejemplo, Arial 20 y no sea una Arial, la otra en Comic Sans, la otra en Verdana y la otra en no sé qué, no. Que todas sean más o menos igual. Todos los símbolos y todas las referencias tengan un carácter uniforme. Continuo y secuencial, evitar las rupturas de información y mostrarla de manera secuencial a lo largo de los recorridos. La codificación, pues para la orientación de los espacios. Y en cuanto a seguridad y emergencia, también tenemos que poner todos los planos de evacuación, disponer y comprender toda la información relativa a los riesgos que afecten a la seguridad de nuestros usuarios. Aquí también tenemos que tener en cuenta que tenemos que formarnos en este tipo de riesgos. Rosa y yo lo estamos haciendo ahora mismo, además, en un curso. Todos los elementos, todas las señales, los soportes, pues si podemos identificarlo muchísimo mejor. También los planes de evacuación con fácil comprensión por si algún día tenemos algún susto. Esperemos que no. Y en cuanto a la atención personal, pues lo que decíamos, ¿no? Dirigirse a la persona que tiene la discapacidad y no al acompañante, hablar claro, pausado, utilizar palabras sencillas y tener paciencia si no nos comprenden a la primera. Esto también parece como que todo el mundo lo sabe, pero a veces hay que señalarlo. Aquí, por ejemplo, pues hay algunas imágenes que os ayudarán, ¿no? Utilizar una fuente clara, fácil de leer, un tipo de letra que se conocen como de palo seco, porque se entiende mejor, la verdana, Arial, Tahoma, etcétera. Evitar a veces el uso siempre de mayúsculas, tener cuidado con las sombras, con las negritas, utilizar mayor espacio entre las líneas, porque así se favorece la lectura y favorecemos esa fácil comprensión. También en la manera escrita, pues utilizar puntos, párrafos, la alineación del texto a la izquierda, no centrarlo siempre, utilizar una imagen para acompañar al texto, imágenes también que tengan coherencia con lo que se está diciendo. En cuanto a los sistemas escritos, pues utilizar, por ejemplo, imágenes muy juntas o textos muy juntos, sin espaciado, dificulta la lectura. Y bueno, una serie de recomendaciones que os facilitaremos en todo lo que os mandemos. Y aquí algunas actividades habitualmente que se hacen en las bibliotecas para este tipo de colectivos, pues presentaciones de libros, pues llamamos a las 11, que seguro que se presentan allí y nos hacen unas presentaciones geniales, ¿no? Muy adaptadas. Los cuentacuentos nos van a servir muchísimo, lo abordaremos en otro tema. También las exposiciones, porque así hay muchísimas imágenes y se comprenden mejor. En definitiva, adaptarnos a las necesidades que tienen estas personas para que la biblioteca sea accesible y para que podamos contar con ese artículo 30 en el que se asegura siempre, siempre, siempre el derecho a todas las personas, da igual cómo sea, pero el derecho al acceso a la cultura es lo que tenemos que procurar que suceda. Todas estas imágenes os las facilitamos y así la podéis ver más detenidamente, ¿vale? No sé si hay alguna duda, si por ahí hay asignaturas pendientes en vuestras bibliotecas. El caso es tomar nota y que, por ejemplo, en el proyecto que tenéis que hacer, pues que se señale. Oye, en mi biblioteca es verdad que no hay señalización de esto. O fíjate, no tengo rincón de lectura fácil, pues incluirlo, ¿vale? Y así vamos poco a poco mejorando la biblioteca para todos y para todas. Dejo el siguiente... Ah, vale, Rosa quiere comentar algo. Nada, fantástico, Francis. La verdad es que este tema da para mucho y tiene mucha enjundia, tiene siempre como mucha chicha porque hay tantas cosas que tenemos ahí como pendientes y para hacer. No sé si estáis viendo en vuestra pantalla. Sí, dice que sí, que se está mostrando. Vale. Juan Pablo Forner fue la biblioteca municipal a la que nos acercamos previo a la pandemia con el grupo del Club del Mayor, en este caso de la ONCE de aquí de Mérida,
y bueno, pues nos estuvieron mostrando desde estructuras de maquetas que estaban vinculadas a historias de los libros que nos encontramos allí, desde un castillo, pero también monumentos de la propia ciudad que ellos podían tocar y que además, bueno, pues iban reconociendo. También libros realizados con diferentes texturas, con diferentes tipos de pinturas, o desde óleo hasta témpera, hasta tal, ellos lo iban tocando. Era una historia que llamaban de tela, en la que cada uno iba tocando y iba creando su propia historia, o sea que tenían como diferentes elementos. Pero es que quería solamente reseñar que hace una semana y pico, anunciaron en sus redes sociales que tenían un nuevo sitio para lectura fácil. Nada, simplemente una vitrina donde había un cartel donde se justifica, bueno, pues que estos libros son de acceso para lectura fácil. Creo que Francis justo ha puesto el Quijote y es justo este que está aquí, este ejemplar. Entonces, bueno, pues para que veamos que poco a poco la lectura fácil ya no es solo para personas que a lo mejor puedan tener dificultad porque estén aprendiendo, se estén manejando, estén soltándose con la lectura, sino que muchas veces hay personas que acceder a ciertas temáticas les es más complicado o les cuesta un poquito más, y con la lectura fácil hacen que se emerjan, ¿no?, en este mundo fantástico de la lectura. Simplemente como apreciación y como unión para que vosotros lo sepáis. Y que, bueno, pues también a través de las redes sociales o desde su propia página web hacen de manifiesto esto, ¿no?, que la lectura fácil forma parte ya de la biblioteca y de su día a día. Simplemente era esto. Bueno, mira, vamos a intentar, como son y cuarto, comentar por encima dos temas, que es el 15 y el 16, que son muy cortos. Uno acerca del Open Access, que lo hará Rosa, y ahora otro sobre el Creative Commons, que también ha comentado antes una compañera, creo que había sido María, que es sobre las licencias que no y el copyleft, que se llama, no sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero vaya nombres tienen. Pero bueno, son el software libre y los documentos estos que hablábamos que están online y que podemos utilizar y tal. Vamos a intentar cuadrar, aunque sea hasta menos cuarto, para quedar 15 minutos del proyecto, como siempre. Sí. Estos son temas muy cortitos. Mira, este os va a resultar interesante porque, como comentabais, todas las obras tienen... A ver un momento que le de aquí. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Todas las obras tienen su copyright y esto nos dificulta a la hora de manejarlos nosotros, claro. Aquí, primero, hablamos de licencia. ¿Qué son las licencias? Como decimos aquí, un conjunto de condiciones bajo las que el autor o el creador de una obra decide que sea usado su trabajo. De primera, deberíamos considerar que una obra por defecto viene sujeta a una licencia con copyright, por ser esta la más restrictiva. A veces los autores pues no quieren que esas obras se difundan mucho porque son suyas, son de su autoría y por tanto le tienen que pedir permiso antes de utilizar. Sin embargo, cualquier creador puede licenciar su trabajo señalando las condiciones que desea de ello. Aún así, para no tener que licenciar personalmente las obras, se han creado una serie de licencias que se adaptan a las necesidades particulares que tiene cada creador o creadora. En este tema vamos a tratar todas estas licencias de lo que hablamos como software libres. A ver si se me pasan. Aquí. Bueno, el software libre. Hay uno fundamentalmente que se llama GNU, ahora veremos cuál es, y otro copyleft. Son palabras que a lo mejor no se entienden, pero veréis como ahora ya en la explicación sí que son más fáciles. Bueno, prácticamente en los años 90, un hombre que se llamaba Richard Stedman decide crear un sistema operativo basado en el trabajo colaborativo y comunitario, es decir, apuesta por software que no tenga ese copyright tan restrictivo. Es lo que se conoce como copyleft. Copyright, el right en inglés es derecha, pues copyleft izquierda. No se quebraron mucho la cabeza, pues pone el nombre. ¿Qué es esto del copyleft? Es una práctica legal y consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra. Por tanto, no hay ninguna restricción. Lo puede utilizar quien quiera. Se entiende, por tanto, que este software se distribuye bajo una licencia que ofrece al licenciatario 4 libertades: ejecutar, estudiar, redistribuir y mejorar. La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. La libertad de estudiar
cómo trabaja el programa y adaptarlo a sus necesidades. La libertad de redistribuir copias con la finalidad de ayudar, en este caso, a nuestros usuarios, y la libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras y versiones. Si, por ejemplo, yo hago un documento acerca de cómo gestionar una red social en las bibliotecas y lo hago con software libre, pues si el ADIA lo quiere modificar y ampliarlo, yo le cedo ese derecho. Si Rosa quiere puntualizar algunas cosas, pues puede ir ampliándolo en ese documento. Yo le doy como esa libertad. Es lo que se conoce como Creative Commons, que es lo que comentaba antes María. Esto es una organización sin ánimo de lucro, una ONG fundada en San Francisco en el año 2001 y tiene como misión ofrecer el soporte legal para este movimiento, ¿no?, que defiende la necesidad del acceso universal a la educación, a la investigación, a la cultura, en definitiva. La Creative Commons CC ofrece una serie de licencias copyleft para las creaciones culturales. El empleo de una licencia de este tipo no implica necesariamente que no exista un copyright. De hecho, es normal que se empleen incluso ambas licencias, de manera que nos encontramos con que algunos derechos siguen reservados. De este modo, este tipo de licencias se deben entender más como una licencia de adhesión que funcionan como una especie de aviso legal. ¿Cuáles son sus principales características? Pues que la licencia es genérica, está dirigida a todo el público en general, para que se conozca el uso que se puede realizar sin necesidad de comunicarse con el creador en cada ocasión, como comentábamos antes, de mandarle un mensajito a quien sea para decirle vamos a utilizar este material. Otra de las características es que está centrada únicamente en el ejercicio de los derechos de explotación, derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación. Aquí el autor decide el uso y concentra y mantiene la total titularidad de derechos de explotación. Su uso no supone ningún tipo de registro de la propiedad y son las licencias copyleft las que son más sofisticadas. Aquí hay dos tipos de licencias, las de reconocimiento, las no comerciales, las que no tienen obras derivadas y las que se pueden compartir igual. Tienen nombres en inglés, pero bueno, me ahorro en decirlo. Se incluye en esta última la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgada. Claro, cuando accedemos a este tipo de licencias no podemos cambiarlo mucho porque si no ya altera el origen, ¿no? Estas condiciones se resumen en 6. Una es de reconocimiento. Aquí, por ejemplo, cuando encontráis esto de BY, es porque se permite cualquier tipo de explotación de la obra, incluyendo también la finalidad comercial. Yo, por ejemplo, puedo escribir algo y como no me importa que alguien se lucre de ello, pues pongo que mi Creative Commons es de reconocimiento. Aquí cualquiera puede explotarlo, incluso ganar dinero con ello. Hay otro que es de reconocimiento no comercial. Aquí, por ejemplo, se permite la generación de obras derivadas, pero siempre y cuando no haya un lucro comercial de por medio. Si yo hago una obra, por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo, el de que yo hiciera un documento sobre cómo hacer un buen manejo de las redes sociales. Si hago un Creative Commons de software libre de reconocimiento, cualquiera puede utilizarla, pero no se puede lucrar. Si hago de un reconocimiento no comercial, cualquiera puede utilizarla. En el reconocimiento sí que te puedes lucrar, me da igual si ganas dinero con ello, pero en el no comercial ahí no te lo permite. En cuanto al reconocimiento no comercial, compartir igual, que tiene todas esas siglas, aquí, por ejemplo, no se permite un uso comercial de la obra ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra. Aquí, por ejemplo, yo no permitiría en ese hipotético documento que hiciera el uso comercial de la obra original, de la mía, pero tampoco de las derivadas. Si Rosa, por ejemplo, lee mi documento y lo mejora, tampoco le permito que lo distribuya comercialmente, ¿vale? El penúltimo, reconocimiento compartir igual. ¿Qué significa? Primero antes, el de sin obra derivada. Aquí, por ejemplo, tampoco permitiríamos un uso comercial ni la generación de las obras derivadas. En cuanto al compartir igual, se permite el uso comercial de la obra, pero también de las derivadas. Y en la última, como el propio nombre indica, aquí no hay obras derivadas que valgan. No se permite el uso comercial de la obra y tampoco la generación de esos documentos que van perfilándose poco a poco para mejorarlo. Es un poco lío, pero como os vamos a dar todas las indicaciones, en cuanto veáis Creative Commons reconocimiento, vais a ver cuál es. Cuando veáis reconocimiento no comercial, pues sabréis cuál es, ¿vale? Porque así comentadas por encima, pues no se entienden. Así es como se ejemplifican. Cuando veáis un vídeo, una imagen, un libro que tenga estas siglas que yo os decía,
pues van a significar cosas distintas. Nosotros las daremos en la teoría para que si alguna vez os topáis con ellas, pues simplemente las leéis y ya sabéis a cuál nos estamos refiriendo, ¿vale? Como ha quedado así un poco de, hostia, ¿esto qué es? El CC, BIAS, qué raro es esto. Pues bueno, un pequeño vídeo que se explica bastante bien es este. No sé si, como antes hemos tenido problemas de audio, no sé si se va a escuchar, lo voy a probar y si no, os pongo el enlace y lo veis, ¿vale? Voy a darle... Cuando nos hacen la pregunta sobre qué es el copyleft, tenemos que empezar a pensar en distintas respuestas. En primer lugar, el copyleft es una estrategia jurídica, es un hack, como se suele decir en la comunidad del software libre. Es la estrategia de revertir las restricciones establecidas por las regulaciones de copyright y de derechos de autor. Y para esto tenemos que entender una cuestión. Toda obra que producimos, este video que estamos filmando en este momento, esta clase, los materiales educativos que estamos usando, una canción, cualquier obra regulada bajo derechos de autor o copyright, estamos en el mundo anglosajón, como se lo suele denominar, constituye un monopolio de derechos para su autor desde el momento mismo de la creación de la obra. Es decir que sí o sí, toda obra tiene copyright y tiene derechos de autor desde el momento en el que se genera la obra. Quiera o no el autor, es decir, no es una cuestión voluntaria del autor. Entonces, frente a esta situación jurídica internacional, el copyleft es una herramienta legal que nos permite revertir ese monopolio, permite decirle al resto, permite que el autor de una obra le diga al resto que no quiere para esa obra las restricciones automáticas del copyright. Esto significa que la única restricción que se impone a esa obra es la de fijarle restricciones. Es decir, este video lleva una licencia copyleft. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren hacer algo con esta obra, pueden hacer lo que se les dé la gana. Y la única condición que se fija es que la obra derivada sobre esta obra, sobre este video o cualquier otra obra que sea bajo una licencia copyleft, es que mantenga esos términos de libertad. Es un pequeño truco jurídico que impone en un régimen de restricciones la única restricción de no restringir. Yo sé que suena a juego de palabras complejo, pero así son las leyes de derechos de autor y de copyright. Son estructuras complejas que nos obligan a tener este tipo de mecanismos. El copyleft es un hack jurídico, una herramienta que usamos para liberar la obra y que la obra siga siendo libre. Pero también, cuando nos preguntan por el copyleft, algunos piensan que el copyleft es un movimiento social, es un movimiento de organizaciones, de personas que creen que la cultura debe circular, que las obras deben ser libres, que el dominio público debe ser la norma y no la excepción, y que establecer restricciones a la circulación de obras es un problema, y entonces buscan una solución a ese problema. El movimiento de la denominada cultura libre es también conocido como movimiento copyleft. Entonces tenemos varias cuestiones que ver. Un movimiento social que lucha por la libertad en la cultura, pero a la vez esta cosa finita de el truco jurídico que nos permite decir, esta obra es libre, hacé lo que quieras con ella, y la única restricción que tenés es que no podés privatizarla, no podés cerrarla, no podés clausurarla. Esta obra es libre y gracias a las licencias copyleft seguirá siendo libre. Básicamente, a ver, un momento, se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale. Básicamente, el copyleft es el soporte legal al que nos acogemos para que la obra no tenga censura alguna y se democratice, se socialice allende los mares. Ese sería como el resumen del tema. Nosotros nos acogemos a este copyleft y así pues, podemos distribuir la obra y no hay derechos algunos, como todos estos bancos de imágenes y de música y tal que os hemos mostrado. El máximo representante de esto es Banksy. No sé si lo conocéis, pero es un artista callejero que no se sabe muy bien quién es porque tiene ahí, nunca sale por ahí, siempre firma con unos dibujos muy característicos y que él está completamente en contra de censurar la cultura. Él aboga por destruir esto del copyright. Él, por ejemplo, firma con sus dibujos y no le importa que se distribuyan por ahí en el resto de países, que aparezcan por calles de sitios donde él no los ha pintado, porque lo que quiere es que la cultura sea accesible para todo el mundo.
y no vende sus obras, no se lucra de ellas y está completamente en contra. Bueno, el ejemplo quizás que nosotros utilicemos más sean esas imágenes, esos sonidos que tienen copyright y son muy restrictivos y que después nos podemos buscar algún lío. Pues, por fortuna existen los copyleft y el Creative Commons y todo esto. Así que cuando veáis una obra os fijáis en la C con el circulito, si está dada la vuelta o si tiene esto que os ponía por aquí, es que significa que son libres. Y en función de cada BI, NC, SA, como os vamos a dar el listado, pues simplemente verlo y así veis el uso que le podéis dar, ¿vale? Dejo de compartir pantalla. Yo sé que suena lioso todo el tema de las letras y tal, pero bueno, os daremos el listado para que lo sepáis y así siempre que identificáis esa C invertida, pues veréis que son tanto documentos, libros, sonidos, imágenes libres para que la podamos utilizar. Así que le doy el paso a Rosa. Todo esto lo facilitaremos como siempre. Tendréis la teoría ahí a mano y así es menos lioso. Le doy el paso a Rosa, que comenta un tema que también es súper corto y ya empezamos con el proyecto también. Bueno, como veis, llevamos un ritmo de cuestiones legales a tope. Estamos en la cresta de la ola ahora mismo. Bueno, el siguiente tema habla de Open Assets, ¿vale? No sé, mi pronunciación en inglés es muy variopinta. Al ser de Salamanca siempre se nos dice que si tenemos acento de Burgos, no sé por qué, pero bueno, es la coña que tenemos. Y obras huérfanas. Este Open Access o acceso abierto o puerta abierta es un acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripciones o pago, ¿no? Que lo hablábamos con respecto a pasadas páginas de cómo podemos, en este caso, obtener libros de un sitio, de otro, me tengo que registrar, no suscribir. Entonces, que también sepamos que hay espacios donde no tenemos por qué hacerlo, ¿vale? Voy a compartir pantalla para tratar este tema, bueno, pues utilizando también este mecanismo que es un poco más visual y luego que siempre lo acompañamos con la teoría para que sea todo un poquito pues, más llevaderos y sobre todo estos temas que pues son un poquito a lo mejor más complicados, ¿no? Pero que en cuanto lo releamos un poquito y tal y de todas maneras cualquier duda o cuestión una vez que lo hayáis pues, visto con calma o lo que sea, para eso estamos aquí Francis y yo y para indagar, investigar y llegar al quid de la cuestión. Somos los Sherlock Holmes del espacio para intentarlo, ¿no? Y además entre unos y otros la verdad es que vamos complementándonos. Así que, bueno, pues este excitante mundo de ese acceso abierto, lo vamos a castellanizar así, que en inglés, bueno, pues se dice Open Access, ¿no? Es en este caso, como decíamos, bueno, pues el acceso inmediato. El poder optar sin ningún tipo de restricción a material digital, ya sea educativo, académico, científico, de cualquier otro tipo. Y de este modo, con el acceso abierto, se implica directamente pues, que tengamos una disponibilidad gratuita, ¿no? A través de Internet y de todos esos materiales citados, ¿no? Para que cualquier usuaria pues, los pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, como bien indicamos ahí, usarlos con datos para software o utilizarlos para cualquier otro propósito legal. Todo este material digital, educativo, académico, científico, de cualquier otro tipo, para que nosotros lo sepamos. La única limitación que se nos impone un poco es la reproducción y distribución. Y el único papel del copyright en este dominio se traduce en el control que tiene el autor, que siempre esté presente, ¿no? Sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser citado y, en este caso, reconocido apropiadamente. Para que un trabajo se pueda difundir en Open Access, debe reunir una serie de condiciones, ¿no? Debe ser accesible a su contenido a través de Internet o bien otro medio de manera libre, universal y sin coste para el lector, como indicamos en este punto, ¿no? Haciendo ese hincapié. Luego, el creador o el titular de los derechos de autor concede a todos esos usuarios y usuarias el derecho a utilizarlo, a copiarlo, a distribuirlo, con una única condición, que se dé el debido crédito a su autor, es decir, ese reconocimiento a la hora de su labor. Y por último, bueno, pues la versión íntegra del contenido debe estar depositada en un formato electrónico adecuado
al menos en un repositorio del Open Access. Por otra parte, existen otras dos vías, ¿no? A través de las cuales pues, los trabajos de todos estos autores y autoras pueden estar disponibles en esta puerta abierta o acceso abierto, que serían estos dos. Uno se denomina como la vía dorada, consiste en publicar en revistas también de acceso abierto. Normalmente son revistas científicas o de lo que más se trata, con revisión de pares. Esto quiere decir que hay dos personas que han podido revisar el texto, que están de acuerdo, no hay contradicciones y por lo tanto se puede llegar a publicar, ¿no? Un peer review, que se llama en inglés, y bueno, pues la edición y publicación similar a las revistas tradicionales, o sea, seguiría un poco ese prototipo, pero que están accesibles sin necesidad de compra o de suscripción, lo que queríamos matizar también, ¿no? Existen diferentes tipos de revistas. Tendríamos las gratuitas y libres, como bien indicamos por aquí, para lectores y autores. Es una modalidad pues, muy habitual y permite ese acceso gratuito y la reutilización y redifusión de los contenidos de una manera libre, ¿vale? Los costes se asumen por el editor, que suele ser algún organismo público, como por ejemplo a lo mejor una universidad, ¿no? Ya que estamos hablando de cuestiones científicas de investigación, pues está siempre como muy asociada al tema universitario. Luego habría otro que sería en este caso el pago por publicación de parte del autor. Los costes editoriales recaen sobre el mismo. Otro punto que sería el pago por publicación en revistas convencionales o comerciales, como que sería un modelo, por así decirlo, híbrido, mixto, revistas comerciales donde coexisten artículos de acceso abierto y también con los de pago, ¿no? Pues digamos que es una modalidad que permite, ¿no?, que poco a poco el acceso libre sea tangente y en este caso también paga el autor, ¿no?, por la publicación. Y por último, un acceso gratuito. Revistas en este caso comerciales que pasado un periodo de tiempo, que jugamos siempre también con eso, ofrecen un acceso gratuito a sus contenidos, pero no de acceso libre, ya que no se pueden ni copiar, ni distribuir, ni difundir los contenidos. Todo esto que parece una amalgama, como decimos Francis y yo, os lo vamos a pasar todo bien digerido por escrito para que lo tengáis y así haceros un poquito más y luego cualquier duda o cuestión, por favor, nos lo hacéis llegar. Antes de continuar con la Vía Verde, hay una página que hemos podido conseguir, bichear, en este caso, esta sería un poco que explica, ¿no?, un poquito, si cabe, a colación o nos une a esa diferencia entre esa vía verde y esa vía dorada. Y hay una sección que comenta por aquí en plan, hay un documento que se llama Directrices para Políticas de Desarrollo y Promoción de Acceso Libre, que está elaborado por la UNESCO. Dice que la literatura abierta hace posible que la investigación pueda moverse más rápido y más efectivamente. Y entrecomillado aparece esto que queremos resaltar. Mientras en el mundo de las publicaciones basadas en las suscripciones, los científicos tienen que pedir a otros colegas en otras instituciones escribirle a los autores o usar los sistemas de préstamo de las bibliotecas para obtener sus artículos, en el mundo de acceso abierto, el artículo está disponible en unos cuantos clics de mouse del ratón, ¿no? Hacemos clic o simplemente con el dedo y ya lo tenemos a mano. Esto acelera no solo el proceso de investigación, algo que con lo que hemos iniciado esta mañana hablando pues con el área, ¿no?, la situación en este caso profesional de su hija, que ha estado muchos años en investigación. En España es más dificultosa por X motivos, pero si encima a la hora de poder tener acceso a tener alguna serie de datos que nos vienen bien, en este caso como investigadores, para poder seguir desarrollando ese hilo de investigación, se complica y entonces se demora, ¿no? Se pasa el tiempo y muchas veces no se puede conseguir. Como bien dice, esto acelera no solo el proceso de la investigación, sino también la revisión o arbitraje por pares, que en el mundo científico, digamos que es algo muy usual. Que varios expertos y profesionales dentro de la materia pues lo revisen entre ambos por si hay alguna cosa a la que poner pega o no están de acuerdo o se genera debate, que esto se está trasladando cada vez más a la rama también histórico-artística, ¿vale? Que eso, bueno, si estuviera Javier a lo mejor nos comentaba un poquito más hilando a este respecto, pero digamos que hasta ahora a nivel científico estaba más orientado, ¿no? Así como otras actividades relacionadas con la investigación científica. Os pasaremos este artículo porque nos parece interesante, va como que añade un poco de frescura a
a lo que estamos planteando a través de temario, pero nos resultaba interesante poder añadirlo. Ya sabéis que intentamos siempre dentro de la medida de lo posible el poder, en este caso, haceros accesible y a lo que está de lo más cercano al tiempo en el que vivimos publicado para tener esa acepción. Esa sería, por un lado, la vía dorada, ¿no? Que está, como decimos, pues más vinculado al tema de lo que serían revistas de acceso abierto. Y la vía verde, que como veis tampoco, como dice Francis, tampoco se mata mucho en la hora de buscar los matices, pero vía dorada, vía verde, no sé si el verde a lo mejor es esperanzador. La otra vía es un autoarchivo de repositorio de Open Access, de esa puerta abierta, ¿no? De este modo, además de la publicación de los artículos en las revistas tradicionales o de acceso abierto, los autores pueden depositarlos en ese formato, en ese lugar, repositorios institucionales o bien a nivel temático, ¿vale? Hay otro tema interesante que sería, en este caso, denomina como otras huérfanas, ¿vale? Vamos a ver qué es eso. Hay un caso especial dentro de lo que es la propiedad intelectual, que se refiere a las obras huérfanas. Esto quiere decir que estas obras están sujetas a derechos de propiedad intelectual, pero la localización de esos titulares resulta imposible, a pesar de haberse hecho búsquedas constantes para ver quiénes son las personas a las que puede ir vinculada. Esto dicen que se puede dar por varias razones. Por falta del nombre de ese autor o autora del documento, porque en la obra se haya publicado en sí como de manera anónima o porque en el caso de fallecimiento se desconocen a los herederos de dicho derecho de autor. Pero hay algo muy importante, ¿eh? Una vez que la obra adquiere ese carácter de orfandad, los entes interesados podrán reproducirla de manera digital, ponerla a disposición del público, catalogarla, con la condición de que tales actos se lleven a cabo sin ánimo de lucro, ¿vale? De este modo serán, los organismos que posean una misión de interés público para conservar, restaurar y facilitar el acceso en líneas a las condiciones, con fines culturales, educativos, los que podrán utilizar tales obras huérfanas sin riesgos a vulnerar los derechos de autor. Pero a colación hay algo que dice, ahora bien, si llegasen a aparecer los titulares, pasado el tiempo, de esos derechos, estos pueden reclamar la autoría en cualquier momento a la subdirección, además bien específico, a la Subdirección General de Propiedad Intelectual o a la organización, en este caso, beneficiaria que este tiempo haya estado trabajando en ese sentido, ¿no? Del mismo modo, una vez reconocidos, los titulares tendrían el derecho a reclamar una compensación por el uso que se haya hecho de esa obra desde el inicio de la orfandad. Así que, como siempre, parece que mucho ojo a visor, siempre tener en cuenta todas esas cuestiones. Y para fijar dicha cuantía, fijaros, se tendría en cuenta el uso real dado a la obra, la naturaleza no comercial de la autorización y el posible daño causado. Esto, claro, como que genera como si fueran una especie, no de amenaza, pero sí que nunca nos olvidemos del hecho de que, aunque sea una obra huérfana, en cualquier momento pueden aparecer los familiares como buenas herencias y, bueno, pues en ese sentido, estar siempre en constante comunicación de todas las cuestiones que vayan publicándose, de todo lo que, en este caso, vaya unido a esa cuestión de los derechos de autor. Puede parecer un poco locura, pero como os decimos, os vamos a facilitar el material para que lo tengáis y podáis en este caso, bueno, pues releerlo, si surgiera alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa. Siempre nos podemos poner en contacto, bueno, pues con personas que trabajen en su día a día ese derecho de autor que a lo mejor nos puede explicar o nos puede tal. Seguiremos investigando y bicheando algún vídeo que nos ayude a todo este menester y vosotros si supierais de alguna cosa tal, pues para compartirlo, ¿vale? Os decimos que puede ser un tema un poquito extenso, complicado también, es complejo por eso mismo, porque ya os decimos que en cualquier momento puede aparecer el familiar y decir, oye, que esto pertenece a mi familia, lo puedo demostrar de esta manera y pedirnos pues de todo ese tiempo atrasado
por así decirlo, esos derechos en una cuantía económica y un poco pues como el caso que nos ha explicado Francis. Ahora Cedro le pide a Google toda esa cantidad y en eso que aquí no estamos hablando de obras huérfanas, sino de, bueno, pues de supuestamente derechos de autor vulnerados y que bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna cuestión, alguna cosa que queráis comentar al respecto, queréis asimilarlo, leerlo y decir, bueno, pues a ver, espérate, primero que me coordine, primero las palabritas, que vaya tela con algunos conceptos, cómo va, tal, y luego, si queréis, bueno, pues como dentro de nuestro cronograma, a ver, luego vamos a tener pues como tutorías o espacios de charla o de tal, no solo a lo mejor vinculante al proyecto, sino dudas que surjan. Y sí, porque dice María que es un tema denso y espeso, sí, es complejo. Y además es que como te metas en este mundo, tienes ahí, vamos, para aburrir. Pero sí que a lo mejor podríamos hacer como una mesa camilla redonda, cada uno en su lado, pero tal. Y entonces exponer ya no solo lo que es temas de derechos de autor, sino a lo mejor otra cosa que queréis y lo hablamos con cierta tranquilidad todos para hacerlo, ¿vale? Vale. No sé, ¿hay alguna cosa, alguna cuestión que queráis comentar? Eladia, ¿todo bien? Es que Eladia la tengo en cámara y entonces como es muy expresiva, digo, la veo un poco yo con el rito serio diciendo, madre mía, estos chicos, qué historias, qué historias. Vale. Que bueno, pues sí. Cuando has estado comentando lo de las publicaciones en las revistas científicas, pues de eso sí me sonaba todo un poquito. Por eso, mira, por las publicaciones que tuvo mi hija en revistas internacionales científicas, ¿no? Claro, para hacer la tesis doctoral. Entonces me sonaba todo eso de la revisión a pares, que nos comentaba ella, entre el profesor tutor que tenía, ¿no? El director del departamento y ella, y los pasos que tenían que dar hasta que esa publicación podía estar en la revista científica correspondiente. Y que para ella era muy importante, por supuesto. Sí, además es que en el mundo científico, además Eladia lo tiene en primera mano, ¿no? Que es verdad que en este mundo ya está instaurado desde hace muchos años y además se tiene como que más peso dentro del mundo de la ciencia si esa revisión se ha hecho por pares. Además es que ya se está intentando trasladar al mundo de la arqueología, de la historia, de tal, que no está tan vinculado a este tema de pares, de confrontar, de leer esos artículos antes de publicarse. Además es una manera también de como que haya un reconocimiento extra a todo aquello que se está publicando. Ya no solo la persona que lo publica, el trabajo, su investigación, director o directora que la acompaña en todo ello, sino que además hay personas ilustres dentro del mundo, en este caso científico, que está diciendo, oye, que sí que es interesante, es un dato que está corroborado, como que tiene más vigencia y también más visibilidad dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Se ha buscado ese mecanismo que tal. Entonces, bueno, pues dentro también de, claro, esto a nivel literatura, a nivel tal, claro, se hacen las críticas, se hacen tal, pero no hemos visto esta o sea, que se compaginen de esta manera, bueno, pues personas ilustres dentro del mundo de la literatura que haga esta confrontación, ¿no? Sí que es verdad que para eso a lo mejor está un poco el tema de los premios, ¿no? Como reconocimiento, pero dentro del mundo de la ciencia, aparte de los premios, por supuesto, está esta modalidad que se está instaurando y que se quiere. Bueno, ha venido una compañera, como veis por aquí, por ahí, está recogiendo material y nosotros vamos a pasar para hablar, si os parece adecuado, voy a buscarlo y compartir en este caso pantalla, de ese otro punto que era muy interesante dentro de lo que es el proyecto, ¿vale? Vamos a ver, aquí está. Para nosotros es el módulo 7. ¿Me dices, Eladia, por favor, me comentas si se puede ver la pantalla? ¿Se ve? ¿La ves? No. De momento no. Espérate. De momento. Vamos a ver, claro, porque me faltaba el pasito de ¿quieres compartir? Pues claro que hay que compartir. Aquí estamos para compartir, esperando ahora. Ahí, ¿ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias a
a mi ayudante oficial de hoy de corroborar que se ve correctamente. Bueno, haciendo un poco resumen, como bien comentó a lo mejor ayer Francis, bueno, pues se habló un poco de esa fundamentación, ¿no? De por qué nos planteamos el proyecto. En este caso va unido a nuestra formación, porque no queríamos que fuera un curso a la par de, como, por ejemplo, uno que estamos haciendo Francis y yo sobre riesgos laborales y la COVID, que bueno, pues te mandan toda una documentación, tú la lees y a raíz de eso haces como una especie de preguntas-respuestas, ¿no? Y tienes como opciones. No, queríamos que fuera algo más vivo, más cercano, más de tú a tú, y entendemos que bueno, que además esto, si lo hacíamos así, compartíamos entre todos y todas, al final iba a ser, aparte intentando hacerlo más llevadero, y que son horas que estáis sacando vosotros de vuestro tiempo libre, de vuestra familia, de tal, para seguir creciendo en todos los aspectos, y además retroalimentándonos. Bueno, pues queríamos que fuera algo que se pueda llevar a cabo. Por eso este proyecto tiene esa idea de medio-largo plazo, pero entendemos también que va a haber actividades a corto plazo. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento que quizás hay que pensarse y hay que ver lo que a vosotros os convenga mejor dentro de lo que es la elaboración de vuestro proyecto. Esa fundamentación de por qué nos planteamos el proyecto, la denominación que es el nombre, ¿no?, que le vamos a dar a nuestro proyecto, que muchas veces en un solo nombre se puede decir muchísimo. Los objetivos que estuvimos viendo, pues un poco que hay de carácter general y también hay de carácter, en este caso, objetivos un poquito más precisos, más elaborados, porque son los específicos que nosotros queremos llevar a cabo. Destinatarios que estuvimos viéndolo un poquito ayer, ¿no?, con respecto a la descripción de ese grupo de participantes, ¿no?, las personas a las que van dirigidas nuestras actividades, dependiendo del tipo de actividad, ir a este sector del público, o este sector de usuarios, usuarias, que a su vez pueden captar a más gente, las edades, un poco las características. Claro, porque nosotros la referencia que vamos a tener siempre es nuestra biblioteca, en este caso la población a la que está adscrita, y eso no hay que obviarlo ni perderlo de vista. Un poco la metodología, bueno, pues hablábamos de la forma de cómo vamos a tratarlo, ¿no?, cómo vamos a llevarlo a cabo ese proyecto, que estaría pues desde el método de trabajo con los participantes, es decir, cómo los vamos a animar, ese valor creativo, cómo lo vamos a dinamizar. Por supuesto, el trabajo interno, ¿no? Cada uno pues es versátil. Yo sé que todos y todas vosotras sois personas que ya no solo, como decíamos, MacGyver, hombres y mujeres orquestas, sino que es verdad que con el tiempo y con las destrezas que vosotros habéis desarrollado sois útiles en muchísimos campos, ¿vale? Entonces, ¿Qué hacemos? Porque es que se quejan mucho de que salta. ¿Salta un automático allí Claro. o abajo en el portador? Vamos a ver, el de arriba salta del piso y tienen que bajar al cuadro de contadores, al sótano, a encenderle. A ver si es un fallo del... No, eso que consume más. es Teresa, ¿está teniendo algún problema? No, tienen que bajar al cuadro de contadores, arriba no se puede. Pero arriba tiene ya ese cuadro. Sí. Tiene que pulsar el botón de... Teresa, no sé si nos oyes, si puedes silenciar el micrófono un momentito, ¿vale? Porque algo te ha pasado con el contador y nos estamos enterando todos, ¿eh? Esperemos que se solucione cuanto antes, Teresa, de verdad. ¡Ay, perdón! Tenía abierto el micro. Sí, pero no pasa nada, no te preocupes, ya está, no pasa nada. Llegó el electricista, lo siento. No te preocupes, Venga. Teresa, que se arregle, eso es lo que queremos. Venga, hasta luego. Bueno, el directo, ¿verdad? Eladia, María, bueno, esto es la vida en directo, muy bien, muy bien. Bueno, las cosas del día a día en nuestros trabajos, ¿no? Que se nos saltan los fusibles, tiene que venir ahí el electricista, porque hay cosas, aunque seamos MacGyver, hay cosas que se nos escapan, ¿no? Aunque intentemos, dentro de la medida de lo posible, arreglarlo. Bueno, estábamos con el punto de la metodología, trabajo interno, claro, y luego dentro de nuestras versatilidades y de nuestros conocimientos y de lo que hayamos puesto en práctica a lo largo de nuestra experiencia profesional, pues ahí estaría un poco esa repartición de tareas, esa toma de decisiones, quién la lleva a cabo, cómo se hace, cuanto más pormenorizado esté ese punto, como decíamos ayer, pues mucho mejor, ¿no? Y las actividades, superdescripción en el sentido de que según la estamos leyendo,
automáticamente en nuestra cabeza se proyecta esa imagen, ¿no? De cómo se va a elaborar. Claro, a ver, salvando la distancia, luego en el directo pueden surgir cuestiones, ¿no? Y como decíamos, improvisaciones, tenemos que intentar que haya las mínimas, ¿no? Eso lo hablábamos. Bueno, pues pasamos al tema el punto, perdón, de temporalización, ¿no? Los tiempos que necesitamos para realizar esas tareas o esas actividades, ¿no? Es un planning de ese conjunto de actividades con fechas y horarios. Es verdad que, volviendo un poco al ejemplo que nos puso Eladia, perdona porque dirás, madre mía, me va a desgastar el nombre de tanto nombrarme, pero es que nos vino muy bien que comentaras un poco toda la ejecución, un poco a nivel anual, así a grosso modo, de lo que hacéis en el club de lectura. Que vosotros empezáis en una fecha más o menos determinada, que estáis hasta más o menos junio o así, que descansáis como 2 mesecillos en lo que sería verano, porque también entendemos que ese periodo estival uno va para un lado, otro para otro, tal, no sé qué, y a lo mejor juntarse es más complicado. Decimos que muchas veces nos regimos por el curso, por el año escolar, que parece que está como asentado, ¿no? Y además las bibliotecas se mueven también mucho en ese flujo. Pero aparte, vosotros en Navidades teníais como una actividad extra, fantástica, para terminar con muy buen sabor de boca al año. Luego también tenéis en junio otra actividad, en este caso, pues que un poco para descontraer, como dicen los portugueses, para poder disfrutar si cabe más. Entonces, y luego cosas, ¿no? Que se van entrecruzando porque sale a lo mejor, oye, lo de las reuniones a la fresca, que nos gustó muchísimo, yo creo que a todos y a todas lo que escuchamos. Qué chulo, ¿no? Implementar y crecer, eso está fenomenal. Entonces, dentro de lo que sería el proyecto, en ese cronograma a lo mejor queréis implementar algo más en ese club de lectura o afianzar o lo que fuera, y que es una actividad propia de la biblioteca y ahí tiene que estar. Entonces, dentro del proyecto, vosotros cogeríais todo ese cronograma anual y un poquito valorando, ¿no? Y además que señalaste muy bien que cada 21 o 25 días os juntabais para leer, pues eso también dentro de lo que es el cronograma, ¿no? Y especificando, pues en la medida de todo lo que se pueda, fechas, el horario, el lugar, entendemos que también, pero a veces se puede hacer fuera, como esas noches, esas reuniones de la fresca, pues también en este caso contabilizarlo, y es un cronograma, en este caso un planning que parece a lo mejor un poco elaborado, pero que a la larga es algo que nos viene muy bien para saber y situarnos y conocer, ¿no? el punto de dónde nos encontramos y qué actividades se van desarrollando. Estamos, Francis, con la temporalización, por si quieres añadir alguna cosita más. Han venido a recoger unas cosas, yo no lo sabía, nos estaba llamando nuestra compañera y tenía que salir como a perdonadme. ¿Quieres meterme yo? Sí. Sí, bueno, en cuanto a la temporalización y la localización, ¿no? Vale, sí, es simplemente que en esos puntos tenéis que abordar las preguntas que vienen aquí en la foto, el cuándo y el dónde. La temporalización creo que es fácil porque estáis más acostumbrada en este tipo de trabajos a ubicarlas en el tiempo, los meses y las semanas, y después... espera un momento. Sí. Ah, vale, perdona, que tenía el micro... Tenía el altavoz desactivado. Y la localización, el dónde, en todos los entornos y los espacios que vamos a utilizar. Hay que detallarlos porque a veces es cierto que se dan por descontado que vamos a utilizar la biblioteca o un espacio anexo, una zona que tiene el ayuntamiento dedicada para tal tema. Y yo creo que... Sí, cierra si quieres. Que aunque se den por sentados, nosotros en el proyecto tenemos que señalizarlo y para que se sepa y para que quede ahí recogido. No sé si alguien... a ver... Sí, he hecho un comentario muy chulo también, María. Eladia, sí, todos los años, María, de momento lo estamos valorando dadas las circunstancias. Ya. Vale. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, como quedan 2 minutos, en relación a estos puntos del proyecto. Si hay alguna duda o algo, yo qué sé. O cosas que... De todas maneras, yo entiendo que cuando vayáis haciendo el proyecto surgirán las dudas. Entonces, ahí es cuando tenéis que comentárnoslas. Ahora sí, sobre el papel, pues a lo mejor queda todo muy claro. Pero bueno, cuando vayáis elaborándolo, pues si surgen dudas, nos lo comunicáis por el mail y también lo abordaremos en una semana entera. O sea que
haremos el trabajo conjunto. Sí, ponte. Está muy bien lo que acabas de decir. Bueno, comentaban simplemente para que quede constancia, María ha añadido también que antes hacían lecturas otoñales, que son muy interesantes, ¿no? Y le decimos que es una maravilla. Dice Ladia que sí, que todos los años, María. De momento, claro que dadas las circunstancias se está valorando y que en principio ninguna duda. Dice Blanca que en principio ninguna duda con respecto a lo que se ha ido hablando. Claro, nosotros hoy por hoy tenemos un marcaje que es la situación que vivimos y claro, eso se va a ver reflejado también en nuestros proyectos, lo comentábamos también días atrás. A la hora de plantear actividades, de talleres, de diferentes cuestiones, todo lo que sea vinculante a nuestro espacio, a nuestras bibliotecas, es el orden del día. Y ahora mismo lo seguimos subrayando porque algunos compañeros, compañeras a través del email nos han dicho, pero claro, hay que tener en cuenta momento mascarilla, pandemia, por supuesto, porque es lo que estamos viviendo. Entonces, claro, es eso, ¿no? Para que en un principio quede totalmente constancia de ello, que tenemos que plantear el proyecto, lo que hemos dicho estos días de atrás. Consiste en que esas actividades ojalá se puedan llevar a cabo porque la situación vaya mejorando y sea factible y que nos volvamos a encontrar en este maravilloso espacio con mucho más relajados, porque ahora parece que vamos a todos los sitios en tensión, pero que sea así, ¿no? Y que sigamos disfrutando de vuestra labor como bibliotecarios, como bibliotecarias, como colegas, amigos, compadres, como decía aquel señor, dice yo que vivo del cuento. Qué maravilloso el poder vivir de este cuento y que sigamos así mucho tiempo, sobre todo que estemos bien. Chicos, chicas, son la 1. Os vamos a pasar en la grabación, el enlace para el lunes, Sí, todo el temario, los temas que hemos visto esta semana, también lo mandaremos en un email aparte, porque si no a lo mejor puede pesar mucho y así que recibiréis dos emails con muchísimo cariño de nuestra parte. Que desde aquí, que paséis muy buen fin de semana, que vaya todo estupendo, cuidaros muchísimo. Y por favor, y buen fin de disfrutar, si salís al campo, acordaros también de un rayito de nosotros y que como dice Teresa, a un curso muy completo, lo que estamos aprendiendo. Y nosotros, que no, es que aquí esto es flipante, nada más no paramos, está genial. Lo dicho, buen fin de semana, cuidaros mucho, Gracias. Hasta luego. Igualmente, buen fin de semana. Adiós, Teresa. Vale, hasta luego. Adiós, María. Adiós, Eladia. Adiós, Blanca. Blanca. Dale un besito a Jara. Hasta el lunes. Hasta lunes.